Queremos encontrar el punto en el que la línea dada por la función vectorial se interseca con el plano OIS. Primero, busquemos la línea como un conjunto de ecuaciones paramétricas. Observe cómo tendríamos x de t es igual a 6 más 8t negativo, o 6 menos 8t. Tendríamos y de t es igual negativo 3 más negativo 6t, o negativo 3 menos 6t. Tendríamos z de t igual negativo 2 más 2t. Sin embargo, antes de encontrar el punto de intersección, veamos esto gráficamente. La línea está graficada en azul, y el plano OIS está graficado en amarillo. Estamos buscando el punto de intersección de la línea en el plano que sería este punto rojo aquí. La clave para entender cómo abordar esto es reconocer que cada punto en el plano OIS tendría una coordenada x de 0. Volviendo a nuestra pregunta, porque el punto de intersección está en el plano OIS, sabemos que la coordenada x del punto de intersección debe ser 0. Para obtener información adicional, también he incluido las ecuaciones de los planos de coordenadas. Nuevamente note cómo la ecuación del plano OIS es x igual a 0, lo que una vez más es porque sabemos que la coordenada x debe ser 0. Ahora, para encontrar las coordenadas y z, determinaremos qué valor de t hace que x de t sea igual a 0, y luego usaremos ese valor de t para determinar las coordenadas y z. Entonces, para el siguiente paso, estableceremos x de t igual a 0. Entonces, si x de t es igual a 0, en el plano OIS, entonces el valor de t debe satisfacer la ecuación 0 es igual a 6 menos 8t. Sumando 8t a ambos lados tienes 8t es igual a 6. Dividiendo ambos lados entre 8 tenemos t es igual a 6 8 que es 3 4. Ahora puedo usar t es igual a 3 4 para determinar las coordenadas y z del punto de intersección. De nuevo, ya sabemos que x de 3 4 es igual a 0. Ahora necesitamos encontrar y de 3 4 y z de 3 4. Entonces, para y de 3 4 tendríamos negativo 3 menos 6 veces 3 4. Que es igual a negativo 3 menos, eso es correcto, 6 1 por 3 4. Simplificando el factor común de 2, 2 y 4, 3 y 6. Entonces tenemos 3 negativos o 3 negativos. Esto sería menos 9 2, común denominador de 2. Entonces tenemos negativo 6 2 menos 9 2 que es negativo 15 2. Que es nuestra coordenada y del punto de intersección. Finalmente para la coordenada z necesitamos determinar z de 3 4, que es negativo 2 más 2 veces 3 4. Entonces tenemos negativo 2 más 2 1 por 3 4. Nuevamente simplificando el factor común de 2. Tenemos 2 negativos, esto sería más 3 2. De nuevo común denominador de 2, entonces tenemos negativo 4 2 más 3 2, que es negativo 1 2. Entonces la coordenada z es negativa 1 2. El punto en el que la línea se cruza con el plano OIS es, el punto 0, negativo 15 2, negativo 1 2. Que una vez más serían las coordenadas de este punto rojo. Espero que hayas encontrado esto útil.